¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la palabra que edifica con su amigo y hermano Daniel Vences. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar la palabra en Romanos capítulo 6. Este estudio salió a base de una pregunta que yo creo que el Señor puso en mi corazón, que la pregunta es esta: ¿por qué hay gente que cree en Jesucristo pero aún sigue pecando, aún no puede dejar de pecar? Entonces, pues, eh, quiero comentarles que una vez, estando en una clase que tomé en una materia que tomé en un instituto bíblico, escuché algo que dijo el maestro que me dejó muy marcado. La materia que estábamos estudiando se llama Predicación para la Transformación, y nos enseñan a preparar un sermón desde la importancia de la oración, los puntos de un sermón y todas estas cosas. Pero en esta clase el maestro dijo algo muy importante, muy interesante. Dijo: no pienses más allá de lo que está escrito. Y la verdad que a mí esto me voló la cabeza, es algo que me dejó meditando mucho rato, ¿no? No pienses más allá de lo que está escrito. Y es que en realidad muchas veces leemos la palabra de Dios y le queremos encontrar misterios ocultos entre líneas. O muchas otras veces se nos llega a hacer muy descabellada la idea de que ciertos sucesos son tal y como los describe la Biblia, y como dicen por ahí, le andamos buscando tres pies al gato, ¿verdad? Entonces, si yo les contara la clase de disparateses que he escuchado de personas que leen la Biblia de esta forma, pensando más allá de lo que está escrito, y la verdad es que es demasiado triste que alguien lea la palabra de Dios y no logre escuchar a Dios o conocer su carácter y conocer cuál es su voluntad. Todo por leer la Biblia de esta manera, buscando misterios ocultos entre líneas, a veces no creyendo completamente lo que la Biblia dice y pensando más allá de lo que está escrito. Y es triste. Y bueno, dicho todo esto, quiero entrar en la palabra de Dios, y a este sermón le he titulado Vida Nueva. Y el enfoque de este sermón es que no pensemos más allá de lo que está escrito, pero que tampoco le restemos valor a lo que está escrito. Y quiero comenzar leyendo Romanos capítulo 6. Y bueno, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, yo dividí esto en dos puntos. Les recuerdo que decía que el enfoque de este sermón es que no pensemos más allá de lo que está escrito, pero que tampoco le restemos valor a lo que está escrito. Entonces, el punto número uno es: la gracia no es una licencia para pecar, sino un pase a la libertad. Podría decirles que muchos cristianos no han podido caminar en su vida nueva, no porque no crean en Cristo, sino porque no han llegado a entender esto. Hay gente que piensa que cada vez que la riega va y se bautiza en agua y ya está limpio otra vez. Y por ahí he conocido gente que 5 veces se ha bautizado porque la ha regado y piensa que ya va y se bautiza y listo, limpio otra vez. Y no es así, no es así. No han entendido la gracia de Dios. La gracia de Dios es un pase a la libertad del pecado. Daniel, pero entonces, ¿por qué no logro cambiar? Porque no has logrado comprender que ya no eres la persona que eras antes. Que si antes te juntabas ahí con los cuates en las canchitas a estar echando caguamas, pues ahora ya no eres ese, ya eres una nueva persona, ya ahora ya no te juntas a tomar caguamas con los cuates. Que si yo era una persona grosera antes, mal hablado,
ahora yo ya no soy esa persona y tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida de tal manera que incluso nuestros familiares y nuestros amigos de verdad consideren que estamos muertos. Por eso no hay gente que no logra cambiar, por eso hay gente que cree en Cristo, pero no logra dejar el pecado o dejar de pecar porque no han entendido esto, que la gracia no es una licencia para pecar, sino un pase hacia la libertad del pecado. Eso es la gracia, un pase a la libertad del pecado. No es para que sigamos pecando. La gracia nos hace libres, nos hace libres. Y tenemos que considerarnos, dice más adelante aquí en Romanos, así también ustedes considérense muertos al pecado, es el versículo 11, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, el punto número 1 es, la gracia no es una licencia para pecar, sino un pase a la libertad. El cambio de tu vida cuando vas a empezar a caminar en una vida nueva es cuando de verdad creas esto que la palabra dice, que tú ya no eres esa persona, tú ya no eres esa persona, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, de tal manera, como te dije hace un momento, que incluso tus familiares y tus amigos te consideren que estás muerto, que ese que eras antes ya murió y que ahora eres una nueva persona. Ahora, el punto número 2, y esto es algo bien interesante, de lo que quiero tratar en este estudio de Romanos 6 es la voluntad del hombre. Y quiero explicarles un poco lo que es la definición de la voluntad. La voluntad es la capacidad humana para decidir y ordenar la propia conducta de manera consciente, fijando metas y actuando intencionalmente para lograrlas, implicando libre albedrío y distensión entre opciones y no solo un deseo impulsivo, sino una resolución guiada por la razón para seguir un fin. Esto es la voluntad, la capacidad humana de decidir y ordenar la propia conducta de manera consciente, de manera consciente. Entonces, si yo soy una persona que cree en Cristo, pero sigo pecando, no es porque no funcione la gracia de Dios en mi vida, sino porque yo quiero seguir pecando, así de sencillo. Yo quiero seguir pecando porque el pecado es voluntario, es de voluntad. Entonces no es como que haya pecados involuntarios y voluntarios y por ahí he escuchado yo personas oh, pero es que yo me obligaron a hacer esto, pero en realidad las convicciones humanas, la voluntad humana es algo del interior de nosotros, no es como que me puedan obligar a cambiar mis convicciones. Yo creo que incluso si nos ponen una pistola en la cabeza, si la gente nos quiere obligar, nos golpean, nos amarran para querer hacer algo, para que hagamos algo que no queremos hacer, que va contra nuestras convicciones, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Ahí están los mártires, ¿no? Los mártires han perdido su vida por el hecho de no renunciar a sus convicciones y eso es la voluntad del hombre. Si tú eres una persona que cree en Cristo y que has creído en Cristo, pero no puedes dejar de pecar, pero sigues pecando, no es porque no funcione la gracia de Dios en tu vida, sino porque quieres seguir pecando. Así de sencillo. Quieres seguir pecando. La voluntad es algo que mueve nuestra vida completamente. La voluntad mueve nuestra vida, la voluntad nos direcciona hacia dónde queremos caminar. Entonces, vamos a terminar de leer aquí Romanos 6 para terminar con esto. Dice el versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle,
son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque al fin de ellas es muerte más. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en resumen, la gracia no es una licencia para pecar, sino un pase a la libertad. La gracia está sobre todos nosotros, pero tenemos que actuar sobre la gracia. La voluntad del hombre implica eh, el seguir el camino hacia la vida nueva. La gracia no es una licencia para pecar, sino un pase a la libertad, y la voluntad del hombre es importante en este camino hacia nuestra vida nueva. Entonces yo lo que te puedo decir es, eh, valora la gracia de Cristo, valora la gracia, camina en gracia y domina tu voluntad. Eh, la Biblia en Santiago dice que aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él es misericordioso y Él da abundantemente al que le pide. Entonces, si tú tienes falta de sabiduría, pídele a Dios que te dé sabiduría y Él abundantemente te regalará esa sabiduría. Pídele a Dios dominio propio y lograrás vencer tu voluntad, porque a veces yo entiendo que la carne es difícil de dominar, pero sí se puede. Si valoramos la gracia y si dominamos nuestra voluntad, vamos a tener la victoria y vamos a caminar en esa vida nueva, esa vida que Cristo vino a darnos, esa vida en abundancia. Y bueno, pues es todo. El enfoque de este estudio era no pensar más allá de lo que está escrito, pero tampoco restarle valor a lo que está escrito. Y creo que esto hicimos. No pensamos más allá de lo que está escrito, ni le restamos valor. Entonces, la gracia, quédate con esto, la gracia no es una licencia para pecar, sino un pase a la libertad. Y la voluntad del hombre es algo importante en el camino hacia tu vida nueva. Que estés bien. Dios te bendiga.